Bueno, pues estamos en la tercera universidad de Acernación y me he encontrado con tres amigos que no os esperaba, ha sido una grata sorpresa. Él es Max Romano, que ya lo conocéis, a Eduardo Núñez, que también se ha pasado por el canal, y Cristian Ruiz. a Cristian Ruiz, perdón, que pues también no estuvo por la primera universidad y también ha sido pues un grato encuentro. Y ha sido un poco no teníamos previsto hacer este vídeo, pero bueno, lo he propuesto, hacer así un breve vídeo hablando sobre las jornadas o lo que hemos visto hasta ahora, lo que han expuesto los ponentes. Han aceptado, lo cual le agradezco también. Y bueno, no tenemos guión, esto es totalmente improvisado. Nos hemos venido aquí a un alto, que está esto bastante curioso, en la Sierra de Madrid. Y bueno, no sé quién querría empezar haciendo alguna observación o cualquier cosa. ¿Voluntarios? Bueno, empezaré yo, si os parece. Sí, acércate un poquillo. Hemos visto unas conferencias muy interesantes esta mañana. A mí la que más me ha llamado la atención es la que ha hablado de la soberanía, del concepto de soberanía y de cómo poco a poco se está construyendo un sistema de dominación global que ha sido justamente llamado un leviatán moderno, que es un sistema que no solamente tiene alcance global geográficamente, sino también mentalmente. Es un sistema que utiliza la tecnología para reprimir la libertad humana como ningún otro sistema ha sido capaz de hacer hasta la fecha. Este es el peligro que corremos actualmente y, como yo lo veo, es la mayor amenaza que se ha visto nunca a la libertad de la humanidad. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, no, está claro. Bueno, lo mismo, muy interesante las conferencias, muy necesarias también porque nos ayudan a que la actividad política tenga mayor sentido. Es decir, si no se le da un sustento a nuestras ideas y a conocerlas bien, no es muy difícil luego construir discursos políticos. Efectivamente, esta conferencia de la que hablas ha sido bastante interesante, sin desmerecer a las otras, y creo que esta idea también de poner en valor el término de lo que es el populismo, como también es una parte bastante interesante, ¿no? Un término que parece copado algunas veces por otras opciones políticas, pero que quizás en sí mismo se ha visto muy desvirtuado, ¿no? Que el populismo ha asumido una connotación negativa. Prácticamente Correcto. se llama populismo a cualquier cosa que tenga en cuenta la voluntad de los pueblos y vaya contra la voluntad de las élites. Este es el nivel de perversión al que hemos llegado hoy en día. Un sistema que se llama a sí mismo democrático, pero cuando alguien intenta respetar la voluntad del pueblo lo llaman populista. Es así, ¿no? Entonces, bueno, poner en valor ese término, dotarle de un contenido, diciendo que al fin y al cabo ahí es donde reside la soberanía, en el pueblo, y que la lucha por las ideas del pueblo es lo único que justifica nuestro estar en esta actividad política, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante. También, como siempre, la conferencia de José Luis Orella, poniendo en geopolítica la realidad que nos rodea y en qué se está traduciendo en esa geopolítica el globalismo, con el gran peligro de todo lo que está ocurriendo en el norte de África, ¿no? Y a qué intereses globalistas responden esos movimientos, también ha sido un punto para la reflexión y para pensar en posiciones de denuncia que tienen que adoptar los partidos políticos, conociendo muy bien cuál es la realidad de ese globalismo y en qué se traduce, ¿no? Muy interesante también, ¿no? Me ha llamado a mí la atención, te tomo lugar, una frase que creo que ha sido Quintana Paz quien lo ha dicho, que es que pones soluciones muy fáciles a problemas muy complejos. Evidentemente, pues a lo mejor es que la solución es demasiado fácil y por eso... Hacer el problema complejo, ¿no? Pues, claro, no. Vamos a ver, tienes un violador que no es de aquí, pues lo expulsas. Es muy sencillo, ¿no? Una reinserción, es que paguita para no sé qué, ¿no? Hay soluciones que son muy sencillas, muy antipopulares también, o si no antipopulares, porque la mayoría de la gente, pues, tiene el sentido común, que a mí no me gusta ese término, pero el sentido común en que todo el mundo estamos de acuerdo en ciertas cosas que son de lógica, pues eso a lo mejor no son las soluciones que tomarían las élites porque tienen estos chinitos aquí, que tienen estos estudios de género de no sé cuántos. Eso evidentemente no interesa cerrarlo, interesa dar una respuesta muy rebuscada que por el medio se deje por sus millones de euros, sus cientos de miles en no sé qué televisión o la ley contra el solo sí es sí. Oye, ¿qué pasa? ¿Que hay violadores? Cadena perpetua a los violadores, por no decir otra cosa. La solución es muy sencilla, pues no, reinserción, curso de no sé qué,
dinero que se llevan intermediarios. Esa reflexión quería hacer yo. Sí, es un poco lo que estabas diciendo, que, bueno, decía el conferenciante, que el populismo es dar soluciones sencillas a problemas complejos, como si eso fuera algo malo. Claro. Es algo positivo, ¿no? Y es que el populismo yo lo entiendo que no es otra cosa que el desprecio de las élites al pueblo y a las reacciones que son populares. Entonces yo creo que la Universidad de Verano de Hacer Nación a mí me está sorprendiendo muy favorablemente porque se están tratando conceptos que son básicos y que es importante tener claros, ¿no? Se ha hablado del globalismo y ahí sí que sería interesante, que bueno, ya no dio tiempo, hacer una diferenciación entre globalismo y globalización, que también se ha hablado un poco de globalización. Porque, por ejemplo, también se ha mencionado a Vox, que critica el globalismo, pero no suele decir nada de la globalización. Claro. Por eso es una diferenciación importante. La única que se acerca un poco en esa línea de hablar de las consecuencias laborales que tiene la globalización ha sido la diputada, creo que es diputada, Rocío de Mer. La única que se acerca un poco en esa línea, ¿no? Pero ella misma, la oí decir en alguna ocasión, dice, claro, estamos en contra del globalismo, pero no de la globalización, porque la globalización es algo inevitable. Es un proceso que es inevitable, no se puede hacer nada. El problema es que ellos tienen ahí una contradicción, y es que es un partido liberal, y por lo tanto, como la globalización no es otra cosa que el capitalismo en su fase global, ellos no pueden oponerse por su propia ideología, claro, a la globalización, y entonces se quedan en el globalismo. Entonces ahí es una oportunidad también de diferenciar el discurso. Bueno, a propósito de la globalización, ya cuando alguien dice que es inevitable, yo ya huelo estafa. Eso es una grandísima estafa, porque lo que es inevitable es la globalización de la información, del conocimiento, de las comunicaciones, está claro, no le vas a poner fronteras a las ondas electromagnéticas. Pero las mercancías y las personas son físicas, son entes físicos que se mueven en el espacio, entonces se puede bloquear el flujo cuando quieras. Ni la inmigración globalizada es inevitable, ni el tránsito de mercancías global es inevitable. Es el resultado de una voluntad política, si se quiere dejar que pasen las personas, las mercancías o no. Así que es una inmensa mentira decir que la globalización de personas y cosas es inevitable. O también capitales, interesante era alguna de las ideas expuestas por Álvaro Rodríguez en esa conferencia sobre élite y pueblo, ¿no? Y ha puesto sobre la mesa una idea que a mí me parece muy interesante, que hemos reflexionado un poco de ella en la comida, que al final detrás de las élites hay personas y detrás del pueblo hay personas, es decir, que son fácilmente identificables. Y creo yo que la labor de un partido político es también poner de manifiesto eso. Primero, que de eso que se llama el pueblo es una realidad existente, que no se puede fabricar, que existe y que es la que marca la historia. Y por otro lado hay unas élites que intentan dominar ese pueblo o ganar en política, ¿no? Pero que también tienen unos nombres y unos apellidos y que también hay que señalarlos, ¿no? No hablar como una conspiración, sino señalar realmente esas élites como dirigen la política como un elemento más de poder, de estar y permanecer en el poder, señalaba Álvaro, y que es algo que afecta a personas, que eso que se constituye el pueblo. A veces en nuestra lucha política anterior, en muchos momentos, se desprecia al pueblo, porque no nos gusta, ¿no? Pero el pueblo somos todos y cada uno de nosotros también, ¿no? Y hay que tener una confianza en que el pueblo al final se revela, porque si no todo esto está perdido. Al final quien va a dirigir la historia son los pueblos. Sí, creo que debemos huir de eso, porque ya desprecian bastante al pueblo los políticos democráticos, los que piden los votos al pueblo. No hay nadie que desprecie al pueblo más que los políticos democráticos. Que un día los políticos un día te alaban, pero al día siguiente, como no has votado lo que has querido, eres machista, eres fascista, eres extrema derecha. O sea, lo que un día el pueblo te alaban, sí, al otro esto se ha visto muchas veces en referéndums que no les ha gustado el resultado. Exactamente. No han respetado el resultado, cuando esto ha pasado un montón de veces con Maastricht, con un montón de referéndums que han ocurrido, y cuando no les interesa el resultado pues no lo respetan, ni menos. Yo iré más lejos, yo diré que las castas aristocráticas históricas no despreciaban al pueblo, o si lo despreciaban, infinitamente menos que la casta oligárquica actual de la partidocracia. Precisamente porque tiene que comprar el voto del pueblo, porque lo necesita. Pero luego es una reflexión importante para todos los que quieran dedicarse a la política, ¿no? Al final, la política no es conquistar el poder, sino que la esencia de la política es favorecer al pueblo. Debería ser. Esa es la parte noble de la política, porque la otra parte hasta yo la desprecio. No me interesa la política, ¿no? Como una guerra de poder, simplemente, entre clanes, familias, dentro de los propios partidos, tal, sino aquello que se hace por el beneficio de la comunidad. Si no, no tiene sentido. Y la comunidad somos todos y cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros compañeros de trabajo,
crear una sociedad justa para ellos o ayudar a que sea el propio pueblo que canalice esas ideas, ¿no? Me parece una idea interesante. Tanto al que no le interesa la política como al que sí. Porque si nosotros estamos hoy aquí es porque nos interesa la red pública, la república al final, el que mejore en lo que... Yo quiero pensar que los políticos no gobiernan contra el pueblo, tengo mis serias dudas, ¿no? Visto lo visto. Creo que pretenden el bien para el pueblo, lo que pasa es que me cuesta mucho creerlo en base a las medidas que están tomando. Por ejemplo, el otro día leía por Twitter un restaurante que abrieron en Madrid de salchichas. Pues iba el negocio estupendamente, le cerraron la terraza, que facturaba bastante, le cerraron la terraza por no sé qué papel burocrático y hasta dentro de 2 meses no van a poder volver a abrirla. El negocio se va a ir a pique. Entonces, ¿el político para qué está? ¿Para facilitar la vida al ciudadano o para ponerle trabas? Yo tengo seria duda de que sea para favorecer al ciudadano. No hay más que ver cómo se está encargando la agricultura, por ejemplo, en Claro. España y en toda Europa. O sea, ¿quién beneficia eso? Están andando contra el pueblo. ¿Por qué? Porque obedecen a unas élites que les han dicho que su agenda es limitar la agricultura. Atacar la agricultura, la ganadería. Objetivamente están perjudicando al pueblo y a las naciones para obedecer a alguien, porque evidentemente a alguien están obedeciendo. Sí, sí, hay infinidad de políticas que son claramente antipopulares, que la gente no las entiende y no las comprende porque no tienen tampoco la información o los conocimientos como para saber por qué se llevan a cabo, ¿no? Porque son claramente perjudiciales para el pueblo. Por ejemplo, en Holanda quieren cerrar la tercera parte de las granjas y limitar mucho las cabezas de ganado. ¿Por qué? ¿A quién beneficia esto? ¿Quién saca beneficio? Los holandeses no. Los holandeses se van a empobrecer. Y muchas veces se habla de políticas que responden a la Agenda 2030, ¿no? Ahora se habla de eso. Y parece que la Agenda 2030 es, no sé, como una especie de ordenador supremo que rige las cosas, ¿no? Detrás de la Agenda 30 hay decisiones políticas firmadas por políticos, pertenecientes a partidos políticos, con nombres y apellidos de partidos políticos, y que eso es lo que hay que poner. O sea, lo primero es decir qué contiene la Agenda 30 y lo segundo es decir quién ha firmado esa Agenda 2030, ¿no? Eso es un poco la clave, ¿no? ¿Quién ha escrito la agenda? Correcto. No hay más que ver el símbolo de la agenda, un anillo para gobernarlos a todos Claro, y atarlos en las pero tinieblas. al final hay gente, no solo el que se pone el pin, sino quién la ha escrito y por qué la ha escrito y a qué ideología pertenece, ¿no? ¿Y Eso qué es- intereses tiene? Claro. ¿Qué intereses tiene Bill Gates en la carne sintética? Casualmente tiene el laboratorio de carne sintética, entonces es algo que no lo hace por el bien de la humanidad, evidentemente, sino que tiene intereses monetarios en este caso. Eso sí. Nunca sabremos al final qué fue primero, si el dinero o el político corrupto o quién domina a quién. Mucha gente dice que el dinero lo domina todo. Y yo siempre he mantenido la teoría de que realmente es el político el que domina incluso el dinero, porque una firma de un político puede hacer que un gran empresario o un multimillonario como Bill Gates mañana no tenga nada. Claro. Porque él es el que determina el valor de lo que él tiene, ¿no? Y eso lo firma un político. Por lo tanto, ese político que es la élite, el que ha configurado, sin ser conspiranoico, el plan, es al que hay que denunciar, ¿no? No tanto a veces al empresario que se beneficia o a la entidad financiera que se beneficia. Detrás de eso hay un político. Un político es mucho más fuerte que todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo con una firma de un político mañana vale cero. Por eso se encargarán de que ese político esté a sueldo de las élites Por lo menos, para que... por lo menos que viva bien. Pero bueno, continuamos con la universidad, ¿no? Sí, no quiero robar más tiempo, que ya llevamos aquí un ratillo. Pues gracias por aceptar este vídeo improvisado, creo que ha quedado bastante bien, va a gustar en el canal supongo. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de esta jornada. Muy bien. Genial. Estupendo. Estupendo.